Y hoy vamos a tener un espacio para compartir la experiencia de tres alumnos que son dos de Salta y uno de Jujuy, del instituto, que han participado el año pasado en una competencia de robótica simulada, dos de ellos, y han ganado una competencia nacional en la Roboliga, en un ejercicio de rescate que es bastante interesante y con una plataforma muy interesante que se llama Weebox, que les recomiendo a todos que la googleen y que la traten de, eh, digamos, de encontrar, ¿no? Es una plataforma muy, muy potente, es open source para hacer simulación de robótica. Se usa en la industria, pero también se usa para estas competencias. Ellos han formado un equipo que han desarrollado un programa que hace un ejercicio de competencia que un robot tiene que entrar en un laberinto, tiene que detectar paredes, tiene que manejar sensores de giróscopo, acelerómetros, camaritas de video, procesar las imágenes, detectar objetos, que puede haber como cilindros, algunos objetos ahí en el escenario, poder mapear, hacer un reconocimiento de dónde están las paredes, dónde no, y desplazarse en forma autónoma. Es bastante sofisticado la forma en que un robot se puede desplazar en forma autónoma, recorriendo todo el laberinto, tratando de hacerlo en forma rápida y después generando un mapa de todos los lugares donde visitó. Es bastante sofisticado y es increíble como tres alumnos de corta edad, eh, algunos tienen 17 años, 18, y otros tienen 13, han logrado eh, resolver el problema por ellos mismos, ¿no? Buscando información, bueno, Máximo Cancino, Lucas Flores y Alejandro Dugarriza, realmente nos han sorprendido. Alejandro, con tan poca edad, realmente es increíble cómo ha logrado eh, desarrollar todos los algoritmos de navegación, de mapeo, y bueno, Máximo y Lucas, todo lo que es la parte esta de reconocimiento de imágenes. Pero bueno, la idea es que hoy nos cuenten ellos, más que yo, de qué se trata, qué es lo que han hecho, y que bueno, de alguna manera, ojalá que dé pie a que alguien más se interese por estas tecnologías, ojalá que dé pie a que alguien más empiece a desarrollar algoritmos y que todos crezcamos y que compartamos conocimientos, ¿no? Porque creo que eso es lo que nos falta para aumentar la velocidad. Para aumentar la velocidad hay que viajar acompañado, no viajar solo. Viajando solo, a veces podemos ir un poquito más rápido en un tirón corto, pero cuando el tirón es largo, vamos mucho más seguros cuando vamos de muchos, cuando vamos acompañados. Por eso yo soy muy defensor o muy, digamos, apoyo mucho todo lo que sea el open source, todo lo que sea los grupos de aprendizaje comunitario, porque creo que ahí está el largo aliento, ahí está la posibilidad de llegar a hacer cosas más avanzadas y que perduran en el tiempo, ¿no? Así que el conocimiento no quede encerrado, encapsulado, sino que se difunda, se transmita, se comparta, se multiplique, ¿no? Así que con ese espíritu hemos hecho esta convocatoria. Les agradezco a todos los que se han sumado a la convocatoria, porque son muchos, ya en este momento somos 30 personas en la sala. Este, Así que les agradezco por el interés. Y bueno, yo quisiera que Alejandro Berriza, Máximo Cancino y Lucas Flores, que son los protagonistas de esto, nos cuenten un poco la parte técnica de las dificultades que han tenido, de cómo han resuelto los problemas que han tenido, y bueno, y que hagan alguna después apertura para que el que tenga alguna inquietud pueda hacer alguna pregunta y ellos se la puedan responder, ¿no? No sé si alguno de los tres tiene algún interés en iniciar. Yo, Máximo Cancino. ¿Se puede prender mi cámara? No, Sí, sí. bueno. Sí, sí puedes. eh, ¿Sí? Podés compartir y podés hablar. Ah, está. Bueno, yo junto con Lucas Flores éramos los encargados de la parte de visión artificial del robot. Tengo una diapositiva para compartir un poco los desafíos que estuvimos enfrentando durante la competencia. Me aviso, profe, si puede ver ahí la Sí, sí, diapositiva. se ve perfecto. Se ve perfecto. Bien. Sí.
El simulador o el entorno, como dijo el profe Gustavo, se llama Webot. Es un simulador industrial de robótica. A ver. Bueno, el entorno por donde nuestro robot tenía que navegar se veía algo así. Algunos eran más complicados, pero básicamente todos tenían víctimas, algunos obstáculos y algunas baldosas que simbolizaban cambios en la navegación, que eso lo va a explicar mi compañero. Y bueno, nuestro objetivo era reconocer las víctimas y algunos obstáculos con la cámara. Teníamos distintas víctimas, todas estaban representadas por letras, eran U's, H's y S's. Todas eran planas, estaban pegadas contra la pared y el robot tenía que ir navegando en el laberinto y encontrarlas, pararse a mitad de una baldosa, que sería algunos centímetros, clasificarla y, y mandarla, si no me equivoco, era una especie de emisor, diciendo qué tipo de víctima era. También teníamos carteles de peligro que había que clasificar. Estos eran 4, 2 de colores y 2 del mismo color blanco y negro que las víctimas. El primer objetivo o el primer desafío sería cómo nos damos cuenta de que, o sea, de que el robot está viendo una de estas y no está viendo el piso o no está viendo alguna pared. Y es por lo que se nos ocurrió hacer un sistema de filtrado de colores y de saturación. Lo que hacía básicamente era procesar lo que nos daba la imagen, pero filtrar los colores y saturación que nosotros les pasábamos. Por eso estuvimos haciendo durante un periodo bastante prolongado muchas pruebas, teniendo en cuenta sombras y umbrales, de de cuál sería el rango de valores adecuado para los carteles y para las víctimas. Y con lo que logramos fue hacer un sistema de filtrado y una máscara. Nuestras primeras pruebas comenzaron con detectando los colores, por ejemplo, filtrando amarillo o filtrando rojo o filtrando los colores de las víctimas, eh, mostrarlos en un panel y iterar sobre este panel. Eso lo que lograba es decirnos si el robot veía algo. Con eso quedaba resuelto el desafío de ver alguna víctima. Después lo que hicimos es sobre este panel aplicar la máscara y dejábamos aislado el color o la parte de las víctimas que nos interesaban. En este ejemplo únicamente nos interesaba el color amarillo y es el que está acá. Bueno, acá es un ejemplo más claro de lo que habíamos hecho. Queríamos filtrar rojo y más o menos este era el resultado que obteníamos, pero otro de los problemas de esto es que también teníamos un poco de ruido, como se puede ver acá. No solo aparece el cartel 2 veces, que sería la unión de 2 cámaras, sino que en algunas situaciones el robot se confundía, capaz que por las sombras o por X motivos veía otra cosa y a veces nos decía que había víctimas o había carteles cuando en realidad no había nada. Eh, bueno, acá sería un poco cómo se verían las víctimas dentro del filtro. Como pueden ver, las paredes y los pisos y los otros obstáculos quedan en negro y la cámara únicamente se centra en lo que serían los cuadrados de las víctimas. Y lo que implementamos para clasificar cada una de ellas era un sistema que hizo mi compañero, que básicamente cortábamos lo que sería todo el cuadrado negro de la víctima, dejándolo aislado como en la U. Sería trazar una línea en el medio y analizar 3 puntos. A partir de esos 3 puntos, obteníamos los resultados de
qué víctima estábamos tratando. Si teníamos un punto en la parte de abajo y ninguno en la parte de arriba, en los dos de arriba, era una U. Si teníamos un punto en el medio y no en el de arriba ni en el de abajo una H, y si teníamos los 3 puntos del medio, significaba que era una S. En cuanto a cómo clasificamos los carteles, lo que habíamos hecho, como había mencionado, iterar sobre el filtro, y una vez que teníamos una confirmación de que había algo realmente que nos interesaba analizar con la cámara, lo que hacíamos era acercarnos y verificar primero si se trataba de un cartel o de qué estábamos tratando. Aún no sabíamos si era una víctima o si era alguno de estos carteles. Simplemente nos acercábamos y extraíamos los colores que nos daba el filtro. Si únicamente obteníamos rojo, era el cartel de la izquierda y le enviábamos esa información al simulador. Si era rojo o combinado con amarillo, enviábamos este. Y si no era ninguno de los dos, significaba que podría ser uno de estos carteles corrosivos que eran blanco y negro, pero estos al mismo tiempo son del color de las víctimas, por lo cual únicamente no lo podíamos clasificar únicamente por el color. Entonces, lo que se nos ocurrió en este caso fue contar la cantidad de píxeles que teníamos en negros y blancos y mantener un rango para estos dos. Como estos dos se distinguen de las víctimas que serían letras, me permitió primero saber si más del 50% aproximadamente del cartel que estábamos tratando era negro y no tenía color, podía ser este. En otro caso se analizaba este, que uno de las otras complicaciones que tuvimos con este cartel es que por algún motivo la cámara no lo detectaba completamente, pero buscamos la forma de usar eso como a nuestro favor, nuestra ventaja, y le pusimos un rango de detección más corto, por lo cual si únicamente teníamos cierta cantidad de píxeles blancos que solo se veía la mitad de este cartel por el filtro, significaba que era este. Y si no era ninguno de esos, se activaba el sistema de clasificación de víctimas porque ya el algoritmo sabía que estábamos tratando con alguna de estas y se ejecutaba esto. Básicamente así funcionaba el sistema de clasificación de nuestro robot, pero durante la competencia, como se hace cada año en la RoboCup, tuvimos un evento de desafío con otro país en donde teníamos que eh, encontrar trampas y medir distancias solo con la cámara. No teníamos ni sensores de distancia ni GPS. Y ahora Lucas, que fue el encargado de hacer esa parte, nos va a explicar cómo los cálculos y cómo logramos tener una aproximación de dónde estaban las paredes, que la verdad era bastante precisa, comparándola con el sensor de distancia que teníamos en la competencia. Eh, Se me escucha, ¿no? Sí, Sí. sí. Bien, bueno, me presento primero, soy Lucas Flores, como le dijo Máximo, estuvimos haciendo, nos tocó hacer entre los dos ese pequeño desafío de la competencia. Bueno, estoy desde dos cuentas, aviso por ahí por si me ven en una cámara y en otra me escuchan hablar. Un poco para explicarles lo que hicimos con Máximo es lo siguiente. Bueno, usamos para medir la distancia, usamos la regla de tres simple, que es una regla que imagino que deben conocer, que se trata de una simple regla que se usa para problemas que son, en este caso, inversamente proporcional. ¿A qué me refiero con eso?
Para explicar eso me iré un poco para el cuadro de la izquierda, donde acá tengo la imagen. ¿Qué pasaba? Nos dimos cuenta que con la cámara, mientras más nos acercábamos, el cuadro iba creciendo y la pared vendría a ser, esto vendría a ser una pared. Y mientras más nos alejábamos, se iba achicando esa pared. Entonces lo que se me ocurrió con Máximo hacer es en agarrar la pared, que eran cuadros exactamente iguales, todos eran cuadros del mismo tamaño, solo que no había ninguna separación que lo distinga. Entonces, para no tener ese problema del ancho, solo utilizamos el alto, ya que eran cuadrados, eran baldosas cuadradas todas. Por lo tanto, una unidad de esa, diríamos, medía lo mismo de ancho que de alto, así que simplemente nos enfocamos en el alto. Bien, después de ya como teníamos la herramienta que había hecho anteriormente Maxi del filtro, hicimos que primero la cámara filtre los colores para solamente quedarnos con las paredes y dejar de lado lo que serían el piso y todo eso, el piso y el horizonte y todo aquello que se veía en el simulador. Entonces, una vez que aplicamos ese filtro, em, am- estamos viendo una forma de ver cómo podíamos tomar la altura de la baldosa. Pero ahí vino una complicación, que como teníamos paredes más cercanas y paredes más lejanas, porque como nos enfocábamos en un laberinto, había varias cantidades de paredes. Bien, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo Mati en esta parte para ayudarme? Empezamos cómo funciona más o menos la cámara, es que va detectando como si fuera una matriz de píxeles. Entonces fuimos iterando los píxeles de la cámara y simplemente nos guardamos los que vendrían a corresponder en este centro, en la línea central, para luego tomar la altura en píxeles de de esa parte central de la cámara, que vendría a ser lo más cercano hacia donde estamos mirando, que vendría a ser hacia el frente del robot. Una vez, bueno, que logramos tener esa parte del centro de esa altura en píxeles, aplicamos lo que vendría a ser lo que mencioné anteriormente, la regla de tres simple inversa, que es una ley que se utiliza para obtener los valores de un problema en el que tengamos tres datos y no haga falta una incógnita. Aquí, como pueden ver, un poco de la teoría, acá es como usamos. En este serían este A y B vendría a corresponder a la distancia que nos encontramos, y B, lo que mide esa pared en esa distancia. Para obtener estos valores principales, esto que vendría a ser como necesario sí o sí, lo que hicimos es pararnos a una distancia precisa con el robot en el simulador y medir la distancia. Bueno, al medir esa distancia que medíamos con el sensor de distancia, la anotamos en B y... No, perdón, la anotábamos en A, que vendría a ser la distancia que tendríamos. En B vendría la distancia, perdón, me confundí. Y en A vendría a ser el alto de la pared que medíamos en píxeles. Entonces, luego en C vendríamos anotando todo lo que el alto de píxeles que vendríamos obteniendo cada vez que nos movíamos, ya nos estemos acercando o alejando. Y bueno, una vez ya habiendo conseguido estos tres valores, simplemente aplicábamos esta fórmula que se va a la izquierda, que X, nuestra incógnita, que es la distancia que queremos averiguar, vendría a ser la distancia multiplicada por la altura dividida sobre la otra altura. Básicamente así es como funciona nuestro sistema de píxeles nuestro sistema para medir la distancia con la cámara, que tenía un pequeño margen de error, pero no, por el tiempo no llegamos a poder corregir ese error. No sé si quisiera continuar. Esa sería una breve explicación de lo que logramos hacer para el reto. No sé si Ale quisiera continuar. Bueno, Gracias, eh, gracias. Sí, Alejandro, termina y después que terminen los tres,
recién habilitamos las preguntas para cualquiera de los tres. Ujú. Buenas tardes, yo me llamo Alejandro Ugarriza y tengo 15 años. Mi función adentro de este equipo fue la de hacer el mapeo. El mapeo básicamente consiste en transformar un entorno como este, como ya les mostró Máximo, que tiene paredes, casillas de distintos colores, piso, víctimas, etc., en un mapa que el robot pueda usar para saber a dónde navegar. Este mapa es una grilla de píxeles, entonces mi misión es transformar algo como esto en algo como esto. Una representación simplificada, digamos, de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en esta representación en particular, lo blanco significa lugares que el robot todavía no sabe que hay. Lo negro significa paredes. Y el pequeño puntito rojo significa dónde está el robot. Para hacer todo esto, para sacar esto, que es un mapa que se puede navegar fácilmente y donde el robot puede saber dónde está, a partir de este entorno, utilizamos el sensor LIDAR. El sensor LIDAR nos proporciona medidas de distancia en cada uno de los ángulos alrededor del robot. Entonces, por cada ángulo alrededor del robot, podemos saber si hay algo en una línea recta en ese ángulo y a qué distancia está. Esto junto con algunas matemáticas básicas, lo que nos permite es, acá inicié la simulación con nuestro programa. Lo que nos permite es sacar esto, no sé si se llega a ver, esta pequeña ventanita que está acá arriba. Acá podemos observar cómo a medida que el robot se va moviendo por el mapa, acaban apareciendo pequeños puntitos. Esos pequeños puntitos son cada detección que el robot va haciendo. Que con el sensor LIDAR. Después, a partir de esos puntitos, lo que obtenemos es esta segunda ventanita. Esta segunda ventanita es la representación esa de la que les estaba hablando, de este entorno. Y bueno, a partir de esta ventanita es que podemos empezar a hacer la navegación. Pero antes de eso, no solo utilizamos el sensor LIDAR para hacer este mapeo, utilizamos GPS para saber nuestra localización, utilizamos giróscopos para saber la orientación del robot y sensores de color para poder detectar las distintas casillas que se encuentran acá. Uno de los principales desafíos de esta etapa es poder transformar estos puntitos en esto. Básicamente tenemos que transformar el robot diciéndonos hay algo en tal posición y que lo pueda procesar y decir, bueno, ese algo es una pared, es un obstáculo, es una pared curva, es una esquina, una pared más grande, una pared más chiquita. Para eso utilizamos un set de plantillas. Básicamente lo que hace a grandes rasgos es, sabemos cómo se ve una pared, cómo se ve una pared curva, cómo se ve una esquina, cómo se ve un obstáculo. Entonces, agarramos los puntitos estos y los comparamos con esa plantilla que tenemos. Y a la plantilla que más se parezcan, decimos, bueno, es una pared, es una esquina, etcétera, etcétera.
y lo representamos en esta grilla. Acá es un poco complejo, así que volviendo a este ejemplo, bueno, ya tenemos su mapa, el robot sabe dónde está. Ahora, ¿cómo va a usar ese mapa para navegar el laberinto? Lo primero que hace es, bueno, ¿en qué lugares no estuve? Eso se tiene que preguntar el robot. Por lo tanto, tiene que ir marcando, acá se ve en gris, las casillas donde ya estuvo, para no volver a pasar por ellas. Y también tiene que tener cuidado de no tratar de ir a alguna casilla que no pueda entrar. Por ejemplo, estos 9 casillas del medio son inaccesibles para el robot en este ejemplo. Para lograr eso, lo que utilizamos es el algoritmo de BFS. BFS lo que hace es esto. Para los que sepan usar Paint, bueno, lo que estoy usando ahora mismo, es básicamente como el cubo de pintura. Llena todos los espacios por los que puede acceder. Entonces, ya sé por dónde, el robot ya sabe a qué casillas puede llegar en el laberinto y qué casillas no pasó todavía, qué casillas tiene que explorar. Ahora tengo que elegir una para ir. Entonces, bueno, voy a elegir alguna. Y acá se ve con el píxel verde. Entonces, una vez que tengo mi casilla, ahora tengo que encontrar cómo ir sin chocarme con paredes, cómo esquivar los obstáculos, cuál es el camino más rápido para llegar a esa casilla. Para este problema utilizamos el algoritmo de ASTAR. ASTAR es un poco complejo como para explicarlo, pero básicamente lo que hace es eso, indicar el camino más corto para llegar a un lugar. Es algo así como lo que Google Maps hace cuando uno le pone el camino más corto para llegar a tal lugar. Eso es exactamente lo que está haciendo nuestro robot. Entonces, ASTAR lo que hace dentro de esta representación es encuentra el camino. Y a partir de eso, nuestro robot va a seguir el camino que encontró y cuando llegue acá va a repetir el mismo proceso una y otra y otra y otra vez, así, hasta que recorra todo el laberinto. Y va a ir detectando las víctimas que encuentra en el camino. Bueno, acá podemos ver un poco cómo va recorriendo el laberinto. Los principales problemas que surgieron durante esta fase, primero son las imprecisiones de los sensores, sobre todo con el giróscopo. Tuvimos que desarrollar un sistema para balancear, para utilizar los datos del GPS para corroborar los del giróscopo. Haciendo algunos cálculos matemáticos, podíamos utilizar los datos de posición para derivar los datos de rotación del robot muy precisamente, pero que solo funcionaba en situaciones específicas. Por lo tanto, nos movíamos normalmente con el giróscopo, pero de vez en cuando calibrábamos con el GPS para estar seguros. Otra cosa que nos resultó difícil, la detección de casillas de colores, debido a las sombras y que
el sensor de color muchas veces no pasa por toda la casilla, entonces solo detecta una parte de la casilla como de cierto color. Por ejemplo, aunque acá parezcan bastante delimitadas las baldosas, puede ser que nuestro sensor de color que está acá al frente del robot solo detecte una pequeña parte o un cuarto de la baldosa, porque justo pasó por ahí, no pasó por el otro lado. Y bueno, también otro desafío fue que nuestro robot confía en que no se va a chocar con nada, porque por la manera en que está hecho, si se choca con algo, se descalibran los sensores, se descalibra su percepción de su alrededor, y eso es lo que nos pasó durante la competencia final. Justo al inicio, en bueno, no se está cargando esto. Bueno, básicamente eso es lo que nos pasó al inicio de la competencia final, en la final de la RoboCup. Por eso salimos cuartos, llegamos a la final con los últimos 4, pero no logramos hacer ningún punto, porque justo al inicio nuestro robot se chocó con un obstáculo que estaba imprevisto, por un pequeño error, digamos, en cómo representaba el robot en la grilla, porque se descalibró uno de los sensores, y por eso salimos cuartos. Y porque fue justo al inicio. Si hubiera sido un poco más adelante en el juego, por ahí hubiéramos sacado un mejor puntaje, ¿no? Pero bueno, todo esto, para los que les interese a grandes rasgos, las herramientas que usamos son Python, todo está hecho en Python, el lenguaje de programación, y bueno, de librerías usamos NumPy, OpenCV, etcétera, pero los algoritmos y demás los hicimos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, y gracias, Máximo y Iván. Aprovecho para presentarlo a Luis Chico, que también es el mentor que los acompañó en todo este proceso, a los chicos, que también, después Luis, si tenés algunas cosas, estaría interesante que comentes también, bueno, tu visión de todo este conjunto de herramientas que fueron desarrollando los chicos, ¿no? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Gustavo. Sí, la verdad que, a ver, me encanta y realmente admiro la capacidad con los chicos, cómo fueron desarrollando, ¿no? Me acuerdo el año pasado cómo empezó todo esto, peleándonos con cómo hacer que el robot gire sobre un lugar, cómo representar por ahí, más o menos lo que demostraba ahí Alejandro, la grilla, o sea, lo que es el mapa, cómo se iba a ubicar el robot en ese espacio. Y bueno, poco a poco, cómo íbamos perfeccionando todo ese proceso, tratando de, también como decía hace un rato Alejandro, de cambiar entre por ahí un sensor y otro. A veces usamos el GPS para ver si realmente estamos bien orientados, a veces pasamos a usar el giroscopio, que por ahí era lo mejor. Y bueno, durante todo ese proceso y en base a la experiencia, en base a lo que íbamos viendo en la simulación, uno se iba dando cuenta que era conveniente y cómo optimizar, ¿no? Entonces, bueno, toda esa dinámica de mejora continua, yo creo que es algo que lo tenemos siempre en la vida y lo podemos transmitir en un simple programa que parece simple, pero en realidad, en el fondo, uno va viendo los detalles y detalles y se hace complejo. Entonces, también, bueno, el uso de las distintas herramientas, ahí como mencionaba Alejandro, también una de las cosas que me pareció muy importante y que se usa mucho a nivel profesional, a nivel internacional, es la parte de cómo uno va guardando esos diferentes códigos, esos avances que uno va logrando en este proceso. Se llama GitHub, como pueden haber otros, pero bueno,
la base de la herramienta en decir, bueno, acá hice una parte del código que me funciona bien y que lo puedo ir mejorando. Y eso guardamos una versión de ese código y para la segunda ronda lo vamos mejorando. Y así también podemos ir viendo cómo va evolucionando nuestro código y podemos ir viendo cómo fue la historia de este proceso. En fin, yo creo que bueno, hay muchas cosas para ir destacando y que nos ayudan a ser cada día más profesionales a la hora de presentar cómo vamos a documentar esta información que guardamos para que otros también puedan entenderlo, así como Alejandro por ahí lo iba explicando, al mismo tiempo se buscaba que por ahí otra persona que no estaba de conocimiento en el proyecto pueda seguir el hilo de qué es lo que se estaba trabajando. Entonces, bueno, también eso fueron otras las cosas que por ahí se fue desarrollando durante el curso. Así que bueno, más o menos no sé si por ahí tienen alguna duda, alguna cosa concreta que les gustaría preguntar, pero bueno, mi experiencia en cuanto a eso me encantó ver el crecimiento que se fue logrando mes a mes, semana a semana, y bueno, creo que siempre hay para seguir aprendiendo y seguir desarrollando. Sí, gracias, Luis, gracias. La verdad que yo los felicito a los chicos, a vos, Luis, a todos. Y bueno, estaría bueno si habilitamos un espacio de preguntas. Si alguno quiere preguntar, puede preguntarlo acá por el chat, o si levanta la mano, le habilita el micrófono y pueden hacer alguna pregunta, de manera de, bueno, de poder interactuar y sacarse alguna duda o profundizar algún tema que les haya quedado alguna curiosidad. Ahí Fabián Sí. preguntó, ¿el programa de Weebots es libre? Sí. Weebots es el simulador en sí, es para más que rescate, digamos, sirve para muchas más cosas, es completamente gratis y open source. Después, la plataforma que usamos para la competencia en sí, o sea, que nos hace los escenarios, el robot este en particular, se llama Erebus, que la desarrollaron los de la competencia, los de la RoboCup, también es libre y gratis. Y bueno, y nuestro código también con GitHub, que es lo que Open contaba source. el profe, está todo open source y libre para que cualquiera lo pueda ver. En todo caso, después ya pondremos links y demás para los interesados. Eso yo creo que es una cosa que muy... Yo los felicito a ustedes por adherirse a eso del código libre. No son muchos los equipos que lo han hecho, pero creo que es una punta de lanza, ¿no? Ojalá, aquí había gente de México que nos estaba visitando y había gente de otros países también. Ojalá se sumen y ojalá entre varios podamos mejorar y podamos hacer mejores programas y aprender mucho más, porque el objetivo de todas estas cosas es aprender. Así que les doy las gracias por haberlo puesto ustedes a ese código en forma libre. Y bueno, después, como decía Alejandro, les podemos pasar el link y el que quiera colaborar, lo invitamos a que también aprenda, consulte y también aporte, ¿no? No sé si No sé alguien si quiere quieren que consultar les algo. comparta el código de Weebot, si lo querés Ah, pasarle si lo tenés. Sí, sí, sí. Si lo tenés ahí y si alguien, ¿vale? mientras Lucas ¿Podrías pasar busca el el de chat, Airbus? Ese es el link de Weebot el simulador que entre que, paréntesis apareció una nueva versión hace muy poquito, hace creo que un par de días. a ver, buscaría la nueva versión. Sí, que tiene creo que algunos robots industriales más metidos en su biblioteca. La 21, la 2021B es esta, sí. ¿Alguien quiere consultar alguna otra cosa? ¿Tiene alguna curiosidad? ¿O ¿Pudieron solucionar el ruido en la captura de imagen? Pregunta. No sé si Máximo podrías... dice si pudieron solucionar el ruido en la captura de imagen. La captura de imagen seguramente viene bastante sucia. No sé si vos querés contarle un poco eso. Máximo. A ver. Está muteado. A ver. Ah, hay un problema con el audio. A ver, a ver, a ver.
ahí cualquiera, a ver, probá ahí. Ahora sí. Sí, sí. Sí, pudimos solucionar no solo ese problema, sino que lo utilizamos a favor en el caso de ese cartel. Pero después otro de los problemas que apareció ya al final es que si bien en un principio las sombras no nos generaban ningún problema en la detección, después los de Erebus arreglaron eso, entonces ya era como en la vida real, digamos, cuando había sombras o cuando había una víctima en la oscuridad, ya era un poco más difícil detectarlas, pero después arreglando un poco los valores y corrigiendo algunos errores que tenía el filtro, sí, sí quedó bastante bien. No sé si alguien quiere, digamos, si hay alguien de afuera o alguien de donde quieran, digamos, si quieren consultar alguna cosa, aprovechemos la oportunidad para, bueno, para enriquecernos entre todos. ¿Alguien conociera? Fabián pregunta si están dando cursos de parte de ITA con este tipo de conocimientos. Digamos, no al nivel de los chicos. Los chicos, en realidad, nosotros únicamente los dimos el puntapié inicial y ellos fueron avanzando. Sí damos cursos de, justamente, del puntapié inicial, ¿no? Y tal vez después, si hay interesados, habría que plantearles si los chicos tienen tiempo de que ellos puedan organizar algún taller. Pero en general, muchas de las, al nivel donde llegan por esfuerzo personal y buscando muchísima información. Es sorprendente cómo van sobre un conocimiento desarrollando otro, ¿no? Ahí Alejandro acaba de subir el código de GitHub, donde está justamente los programas que ellos usaron, y la verdad que los invito a todos a que armemos comunidad, a que, bueno, incentiven a estudiantes, a los docentes, a que colaboren, porque si somos muchos, vamos a aprender muchísimo más y vamos a llegar más lejos todos. No sé si alguien, no sé si Luis, vos quieres agregar alguna cosa que vos lo viviste más de cerca la experiencia. No, yo creo que en general, a ver, creo que es más o menos lo que le puede transmitir hasta ahora. Yo creo que, bueno, es programación y la programación, como siempre, inicialmente lleva tiempo. Es como las matemáticas, o por lo menos a mí me hace acordar mucho cuando estudiaba. Eh, Al principio parece que uno no entiende y de a poquito uno como que va haciendo mover la rueda y va asimilando los conceptos, cómo funciona, cómo organiza el código, cómo seguir una estructura. Entonces, bueno, todo eso es un proceso y por ahí, bueno, a medida que uno le va gustando y se encuentra con desafíos, es lo que lo hace cada vez más interesante, es lo que nos lleva a seguir investigando y a querer mejorarlo y a tratar de superarnos. Entonces, por ahí lo que les puedo decir es, si ven que tienen esa iniciativa y realmente tienen esas ganas de descubrirlo, yo creo que está bueno la posibilidad esta de que hayan personas que te ayuden, que te orienten a cómo buscarlo, que por ahí es más o menos lo que hacía con los chicos. O sea, básicamente ellos realmente tenían mucha iniciativa y simplemente con guiarlos, con acompañarlos, con darle algunos tips, ya ellos seguían el camino, o sea, tenían esa búsqueda. Yo creo que si uno se siente identificado con esa idea o tiene ese interés, yo creo que estaría bueno que se meta y que vea qué parte le gusta más de la programación y hay mucho por aprender y nunca termina. Aquí Fabián dice, está sorprendido con el nivel de conocimientos que han adquirido estos chicos para resolver todos esos desafíos. Felicitaciones. Sí, la verdad que lo cuentan así fácil, pero también son muchas horas de programación, ¿no? Mucha dedicación y realmente es destacable, es muy destacable el esfuerzo. La pandemia tal vez ayudó a que tengan más tiempo para esto, pero por supuesto también tiempo que pueden haber dedicado en cualquier otra cosa, ¿no?
y lo dedicaron a esto, y bueno, la verdad que es, digamos, realmente muy meritorio por parte de los chicos. Claro, sí, fue un año y medio aproximadamente. Algunos nos unimos más temprano, otros más tarde al equipo, pero el código, digamos, venimos mejorando sobre el código desde un año y medio. Y bueno, y el que le interese esto, también hay montones de competencias en distintos lugares del mundo, no solamente por supuesto acá en Argentina está la RoboLiga, que clasifica para el Mundial, pero en otros lugares del mundo hacen competencias con esta misma plataforma Webots, así que le interese, hay fútbol simulado, hay sumo, hay otras competencias que usan el mismo y también se usa para la vida real, ¿no? Para simular ambientes de robótica industriales o para simular ambientes de navegación de drones o de robots autónomos. Y bueno, así que son plataformas interesantes para aprenderlas, no son simples, pero no son tampoco imposibles de aprender. Requieren dedicación, tiempo. Y bueno, ¿Solo usan Python o otro lenguaje? Sí, únicamente Python con unas cuantas librerías. Daniela dice, felicitaciones, en mi cole estamos trabajando con Vex Code, laberinto de paredes. Sí, Vex es interesante, pero esto es más abierto. Vex es como Lego, es un entorno más simple, pero también a veces uno está atado a hacer las cosas que te deja hacer el entorno. Aquí el entorno es abierto y por eso uno puede usar cualquier librería o poder hacerlo crecer, pero es más complejo porque tenés que hacer muchas cosas vos mismo, ¿no? Pero tenés menos limitaciones. Creo que básicamente no hay limitaciones en lo que es Python con la cantidad de librerías que existe en el mismo simulador también. De por sí son bastantes las herramientas que dan. Así que bueno, no Sí, sé si solo se alguien quiere... usó Python por las dudas, ahí uno preguntaba. Nicolás, se usó solo Python como lenguaje de programación. Entiendo que el ambiente de Webots se puede programar también en C y también me parece que con MATLAB, Sí, sí, pero en C y en MATLAB. Pero creo que lo más fácil es Python, honestamente. sí, sí, sí. O por lo menos si uno conoce, si uno ya conoce C, capaz que lo resulta fácil Ya C, o aparece. si uno ya tiene Claro. experiencia. Pero si estás aprendiendo desde cero, es mejor empezar por Python, que es más simple, ¿no? MATLAB es muy potente. Nosotros estamos intentando descubrir cómo se usa, pero realmente es muy potente, pero es más complejo. Tiene una curva de aprendizaje tal vez un poco más empinada. Me imagino que cuando uno llegue a aprender tendrá la capacidad de resolver problemas más complejos, pero es más complejo aprender. Bueno, la verdad que yo de vuelta agradecerles a los chicos la predisposición que tienen siempre que los invitamos al tipo de eventos, bueno, la apertura para contar lo que hacen, para transmitir los conocimientos que están adquiriendo y a todos los que nos han acompañado también por sumarse. Y ojalá se arme una comunidad de hacer cosas, ¿no es cierto? De compartir proyectos en GitHub, de trabajar, ¿no es cierto? No solamente de compartir las fotos, o sea, comunidad de compartir conocimientos y de generar conocimientos de forma conjunta. Yo creo que eso nos haría crecer muchísimo a todos. Y algo que destaco es que de este equipo hay una de las personas, Lucas Flores, es de otra provincia, es de Jujuy, Alejandro y Máximo son de Salta, y han logrado hacer un equipo a pesar de la distancia. La distancia física no debería ser una limitante. Ojalá, invito a los que están lejos, sobre todo, porque es más divertido trabajar con gente de otra cultura, porque a veces tienen otra forma de encarar los problemas y se enriquece mucho el trabajo, ¿no? Ahí, Ojalá que... sí, ustedes no... Sí. No, no, no. Ah, no, que decía que sí, sí está grabada la competencia porque alguien preguntó. Digo,
la webinar, porque me encantó. Sí, sí, la subimos ahí en el canal de YouTube de ITA y queda grabada ahí. Hay otras cosas muy interesantes también ahí de los mismos chicos que si quieren, digamos, conocer. Y sobre todo los invito a que generen comunidad, a que generemos comunidad entre todos, ¿no? Así que bueno, no sé si alguno, si Máximo, Alejandro o Lucas quieren agregar algo o si alguno quiere consultar algo. De mi parte creo que sería todo de lo que agregué. Lo que sí, bueno, también lo que usted dijo, una de las ventajas que fue de la pandemia, poder unirme al curso de robótica de Salta, haciendo de Jujuy, que no está muy lejos, pero ir allá todos los días sería como que bastante complicado. Claro. ¿No? Eso creo que, aparte es muy destacable que ustedes hayan podido congeniar, porque a veces es difícil congeniar en un equipo cuando le ponen tanta pasión y tantas horas de trabajo, porque es difícil balancear, digamos, y que todo el mundo tenga el mismo entusiasmo, ¿no? Y bueno, solo te felicito a Lucas por supuesto a Máximo y a Alejandro por esa flexibilidad para congeniar y organizarse a pesar de la distancia, ¿no? Que creo que es una de las cosas que aprendieron muy útiles, tanto o más útiles que la programación, el poder trabajar en equipo. Esto de la mejora continua que contaba Luis, de tener la visión de ir evolucionando en las cosas, ir versionando los programas, ir coordinando con otra gente, asignándose tareas, cumpliendo compromisos, que nos sirve para la vida, ¿no? Así que bueno, no sé si más que gracias a los que vinieron a escuchar y gracias a los chicos. Si quieren, le damos un aplauso a los chicos y cerramos la sesión, ¿no? La verdad que si hay alguien de México que nos había preguntado y quiere contarnos cómo se enteró de esto, nos encantaría porque nos da curiosidad. No sé o si alguien de los que estaban, hay gente de Salta, de la Frontera, de Jujuy, de todos lados, pero me dio curiosidad saber la gente de tan lejos que... Hola, Sí, sí se lo escucha. a mí sí, pero bueno, no, después si quieren generen algún link digamos, y si alguien tiene alguna inquietud, después la puede presentar por el chat ahí a Cecilia, que Cecilia con gusto después le transmite a los chicos y los vincula si tienen ganas. Así que bueno, gracias por todos por la presencia hoy, ¿no? Chao, chao. Gracias a Chao, ustedes. Gracias, muchas Chao, Gustavo. chao. Gracias a Gracias. todos. Nos vemos. Gracias a Chau, todos, chau. nos vemos. Adiós. Chao, adiós. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias.